Perú, el majestuoso escenario de este viaje en el que recorrimos los valles, cumbres y desiertos que albergaron civilizaciones tan fascinantes y misteriosas como la Paracas, la cultura nazca y el imperio inca, que deslumbra con sus templos y ciudades en las alturas. Desde lo profundo del cañón del Colca hasta la cima de Huayna Picchu nos deleitamos con la diversidad geográfica, cultural y gastronómica, producto de la influencia indígena, española y asiática que marcan la exquisita complejidad del Perú. Despegamos en Madrid y después de más de 10.000 kilómetros en poco más de 10 horas, llegamos a Perú. Nuestro recorrido inicia en Lima, la capital política y gastronómica, la ciudad de los reyes. Nos hospedamos en el barrio Miraflores, comimos mucho ceviche y caminamos por los parques costeros. Visitamos el centro histórico, recorrimos sus calles empedradas y reconfortamos el espíritu en el Museo del Pisco. Esta mañana llegamos, madrugaditos, 6 de la mañana, nos fuimos a hospedar en el barrio Miraflores y nos vinimos a hacer el tour aquí al centro histórico. Veníamos caminando cuando el Museo del Pisco. Y cómo no vamos a entrar a tomar un pisco. El pisco, que es la bebida tradicional del Perú. Aquí estamos tomándonos un pisco, pero bueno. Salud. Después de explorar la segunda capital más seca después del Cairo, rematamos nuestros días con unas cervezas en el Parque John F. Kennedy y unos pisco sour en el barrio El Barranco. Para llegar a nuestro siguiente destino, recorrimos 260 kilómetros en bus desde Lima hacia la desértica costa sur del Perú. Nuestro principal objetivo fue visitar las Islas Ballestas, hacer avistamiento de aves marinas y recorrer la Reserva Nacional de Paracas. Alquilamos una moto y salimos a recorrer la Reserva de Paracas. Visitamos sus playas y nos deleitamos con sus paisajes de postal. En las Islas Ballestas vimos lobos de mar, pingüinos de Humboldt y aves como piqueros, guanáis y pelícanos. La reserva está formada principalmente por ambientes acuáticos. Su cercanía a la corriente de Humboldt hace que este ecosistema marino sea uno de los más ricos del planeta. Atrae y alimenta a miles de aves conocidas como guaneras. Su excremento llamado guano es excelente fertilizante. De hecho, hubo una guerra entre Chile y Perú por las islas y la extracción del guano, fundamental en la economía de exportaciones peruanas de aquella época. Nuestro siguiente destino está atrapado en el desierto entre los picos de los Andes y el Océano Pacífico, la Huacachina. Ubicada a 4 kilómetros de Ica, es uno de los rincones más secos pero idílicos de la Tierra. Nos asombramos con dunas que superan la altura de la Torre Eiffel, un oasis majestuoso rodeado de vegetación y unos atardeceres de ensueño. Imagínense que son las 6 de la tarde y que están viendo el atardecer en el desierto, sentados en la cima de una duna gigantesca esculpida por el viento. 200 metros más abajo está un oasis rodeado de árboles y palmeras. Nos tomó 20 minutos subir las dunas, pero bajamos en menos de uno a bordo de nuestras tablas de surf. En la Huacachina tuvimos una dosis de adrenalina surfeando las dunas del desierto a máxima velocidad en un buggy 4x4. Nuestro vértigo incrementó con la zozobra de haber escuchado acerca de varias tragedias y esperando que el buggy no se volcara o rodara con nosotros adentro. Vinimos esta mañana de la Huacachina en bus toda la noche, 16 horas, salimos a las 9 de la noche, así que nos ahorramos el hotel y la dormida. Ahora estamos aquí en Arequipa buscando una picantería muy recomendada que vende los platos más tradicionales, más típicos que se comen aquí en Arequipa. Como saben, el Perú y la gastronomía es, mejor dicho, de la mejor en el mundo.
Cuéntenos para contarle a los amigos míos qué es lo que venden aquí. Jóvenes, buenas tardes, bienvenida a la nueva Palomino. Aquí damos rocoto relleno, pichatao, malaya, costillar, almendrado de pato, pepiancito de cuy con sango, lechón con pastel, de todo, mamá. ¿Qué es lo más delicioso? ¿Qué es lo que más le gusta? Chupe de camarones, sí. O copa, solterito de queso para abrir el apetito, yuquita frita, quesito frito, todo, papá. ¿Y cuál es el más tradicional de Arequipa? Chupe de camarones. El chupe de camarones. Nos encontramos en el Cañón del Colca, en el mirador Cruz del Cóndor. Esta mañana nos levantamos en Chihuahua, cogimos un bus a las 6:30 de la mañana en la plaza, que nos trajo hasta aquí, 5 kilómetros más arriba. Aquí llegamos a ver los cóndores subir por este cañón, que es uno de los más profundos del mundo. What's up is down, what's left is right. En los años 80, 90, unos polacos vinieron a hacer rafting por este cañón y pues le pusieron nombre a varios lugares que antes simplemente se conocían entre los locales. Ahora es internacionalmente conocido y muy popular. Se pueden conseguir tours desde saliendo de Arequipa. Pero lo que nosotros hicimos fue venir a amanecer a un pueblito que se llama Cabanaconde. Nos demoramos 6 horas desde Arequipa, tomamos transporte público desde la terminal y pues llegamos anoche, amanecimos para despertarnos hoy a primera hora y llegar aquí, al Cañón del Colca, que es nuestro principal objetivo del día. Los cóndor que están en vía de extinción son muy difíciles de ver. Generalmente yo los he visto nada más en los zoológicos, pero verlos en su hábitat no es fácil. Aquí en Perú hay varios lugares y principalmente está el Cañón del Colca, muy famoso, donde se pueden ver los cóndor en su hábitat natural. Arrancamos en el mirador de San Miguel. Vamos a bajar al pueblo San Juan. Eso es una caminada más o menos de unas 3 horas bajando el cañón. Vamos a amanecer en San Juan para mañana arrancar a subir el cañón hacia Cabanaconde. Es una de las caminadas épicas que se pueden hacer aquí en el Perú y en este viaje. Entonces aquí les mostramos un poquito del escenario que tenemos al frente de nosotros. Parche este caminito el clásico, es el hike que estamos haciendo desde el mirador San Miguel, cerca de Cabanaconde, hacia San Juan. San Juan queda abajo del Cañón del Colca. El Cañón del Colca está ubicado en Arequipa. Es una zona llena de montañas y un cañón que ha sido recientemente explorado por unos polacos que hicieron rafting en los 80, 90 y le pusieron nombre pues a varios puntos muy especiales. Hicieron mediciones, llegaron a la conclusión de que es uno de los cañones más profundos del mundo. El caso es que estábamos tirando el dron y empezó a chapalear. Parece que una de las hélices se dañó en pleno vuelo y pensamos que íbamos a perder el dron. Además que teníamos muchos videos ahí. Logramos rescatarlo, pero fue una aventura. Aquí, mejor dicho, con el vértigo de estar volando aquí a 1000 metros de altura. Aquí estamos pasando el puente que cruza el cañón. Hemos bajado del mirador San Miguel, unos descenso de más o menos 1000 metros hasta el cañón. Ahora estamos de camino a San Juan, un pueblito donde vamos a amanecer. Estamos cruzando un puente colgante sobre el río Colca.
les voy a explicar el trekking que hemos hecho hoy. Este mapa que ven detrás de mí muestra todo el trekking, el hiking, las caminadas que hay en la zona. Amanecer aquí en San Juan del Cucho y mañana nos vamos a hacer este trekking hasta Cochingua, luego a Malata y después vamos a ir a Sangalle para subir finalmente a Cabanacondo. Y ahí vamos a coger el bus de regreso a Arequipa. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. ¿Usted vive aquí? ¿Usted es de San Juan? Sí, vivo acá. ¿Y hace cuánto vive aquí? Ya bueno, yo he abierto el ojo acá, tengo 68 años. Ah, está muy bonito esto por aquí. Sí, me parece todo. Está muy tranquilo. Eso de ese lado tranquilo, acá nadie no te molesta. Paraíso, ¿cierto? El paraíso. Ah, está muy bien. Estuvimos conversando con un señor del Cañón del Colca, de San Juan. Y nos contó una historia muy interesante. El señor es lo que en Antioquia llamamos arriero de profesión. Nos cuenta que hasta hace apenas unos 10 años él hacía viajes en mula desde aquí de 4 días hasta a veces hasta el mismo Cusco, llevando cargas de fruta, vegetales para cambiar allá por arroz, aceite, lo necesario para vivir aquí en este valle del Colca. Y vamos bajando a Sangalle. Tres horas subiendo. Esto es destruido. Además al mediodía. Uf. Y sin agua, se nos acabó. Oh. Bueno, ya saben, cuando hagan esta subidita con agüita, desde Coxinha hasta Cabanaconde,